En esta mañana mencioné que estamos apoyando en una plantación en Tabio, un pueblo de tal vez 15,000 o 20,000 habitantes. Ha sido de mucha bendición. Y el pastor Daniel, uno de mis compañeros en el seminario y en la plantación también, él ha ayudado a plantar 4 iglesias. Y entonces a él y a otros pastores se les ocurrió la idea el año pasado de hacer un evento con esas 4 iglesias y una más que ayudó con la primera, o a plantar la primera. Y le dicen salpicón, pero es un salpicón del interior de frutas, no de pescado, ¿no? Pero bueno, el salpicón se realizó en un colegio en Bogotá y las 5 iglesias se reunieron para alabar al Señor juntos. Y este año yo dije, bueno, no quiero estar solamente sentado, sino que quiero servir con los niños. Pero yo no sabía qué esperar. Entonces yo fui y había como 60 niños. Y algunas de las personas sabían muy bien qué deben estar haciendo. Los líderes, la mujer que dirigía, el hombre que iba a enseñar, los muchachos que iban a hacer los juegos y así. Pero muchos, como yo, llegamos y no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, miramos en dónde servir y yo vi, bueno, esta mesa no tiene ningún adulto, entonces me senté con unas niñas de 11, 12 años y empecé a hablarles de su vida espiritual y demás. Pero yo noté, algunos tenían su papel muy definido, ¿cierto? Y yo miré también y había algunas personas que como voluntarias y no sabían qué hacer, entonces estaban como ahí sin hacer nada. Y yo pensé que es una metáfora para las misiones. Algunas personas tienen su misión muy definida. ¿Cómo sirvo así? No, yo sirvo con este ministerio. Pero otros no sabemos tal vez y decimos, bueno, me meto en donde sea y voy a servir y hacer algo. Y otros de pronto están como algunos que estaban ahí sin saber qué hacer y como paralizados, ¿cierto? ¿Será que sí? Entonces, en esta mañana vamos a ver el trabajo de una iglesia en Hechos 11, y esa iglesia, Antioquía, no sé si lo mencioné ayer, creo que sí, pero tenía una población de 600,000 habitantes, lo mismo que Santa Marta. Qué interesante, ¿no? Y en esta iglesia tuvo un impacto misionero muy grande. Ahora, cuando miramos el libro de Hechos, vemos Hechos 1:8. En Hechos 1:8 vemos el bosquejo del libro, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese versículo sirve como el bosquejo del libro, porque la iglesia de Cristo en donde comienza, en Jerusalén. Después ellos por persecuciones tienen que salir y eso lo vemos, miren Hechos 8, el primer verso, Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vemos ahí que Dios mismo, como hablamos ayer, es su misión. Dios mismo los mueve. Permite una persecución porque no tenían todavía la misión tan clara y Dios los dice, no, ustedes van a salir de acá. Empiezan a ir a Judea, a Samaria, y el libro de Hechos, ¿cómo termina? ¿En dónde está Pablo? En Roma. Ha llegado muy lejos a lo último de la tierra para aquel entonces casi, pero con deseos de seguir adelante. ¿Cierto? Entonces, en eso vemos la misión de Dios. Pero como mencioné ayer, como vimos ayer, todos debemos participar en su misión. Pero la pregunta es cómo lo podemos hacer. Porque nuevamente, algunos estamos con los brazos cruzados y bueno, ¿qué hacemos? Y vamos a ver aquí que Dios nos va a dar varias acciones
que podemos llevar a cabo para participar en la misión. Vamos a orar primero. Padre, gracias te damos nuevamente por esta conferencia, Padre. Al estar aquí, pensamos, Padre, que tú estás haciendo algo especial en la iglesia y en nuestros corazones, Padre, y rogamos que no sea algo emocional solamente, Padre, sino que podamos realmente entender que es tu misión y nos das el privilegio, Padre, como los primeros creyentes, de participar en esta gran misión. Oramos, Padre, que nos guíes en esta mañana, que guíes mis palabras también para que toda palabra sea agradable a ti, y también danos, Padre, la capacidad de prestar mucha atención a tu palabra y ver cuál es nuestro papel en esta gran misión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver aquí, hermanos, en Hechos capítulo 11, los invito a ir al versículo 19 y vamos a ver la primera acción que todos podemos realizar para participar en las misiones o en la misión de Dios. Aquí en el 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Bueno, Chipre es una isla, ¿cierto? Cirene es el norte de África, tal vez lugares más internacionales, por así decirlo, gente con más visión, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vamos a ver 4 acciones, cada una va a comenzar con A, y la primera aquí es anunciar el evangelio. Esto es básico, esto es totalmente básico, pero es indispensable, hermanos. Como yo mencioné esta mañana, hay muchas iglesias en mi país que se están marchitando. ¿Por qué? Porque no tienen la cultura de anunciar el evangelio. Si solamente hablamos entre nosotros cada domingo, ¿qué va a pasar dentro de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años? De pronto tú creces en la iglesia, si nunca compartimos el evangelio, ya de pronto hoy tienes 15 años, sigues en la iglesia 50 años, ya tienes 65 años, ¿y quiénes van a estar contigo? Pues los compañeros, y todos vamos a estar ancianitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ser la cultura de la iglesia anunciar el evangelio. Y eso es como el COVID, es contagioso. Si yo veo a otros que están compartiendo el evangelio, eso no sé si fue el mejor ejemplo del COVID. Perdonen la referencia y pensaron en tiempos malos, ¿cierto? Pero bueno, eso es algo como que cuando yo veo que mi hermano está compartiendo, eso me anima a mí. Pero si nadie comparte, es muy difícil. Vemos aquí que algunos estaban mirando solo la necesidad de los judíos. ¿Vieron eso en el 19? Que no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, de pronto podríamos criticarlos, pero ¿por qué se habían esparcido? Por la persecución de Esteban. Entonces, ellos al salir, de pronto podrían sentir miedo, pero no. Ellos dijeron, vamos a compartir la palabra con los judíos. A pesar de las dificultades, a pesar de la resistencia tal vez de esta población. Y vemos aquí que es algo totalmente normal para ellos. Ellos salen y hablan la palabra. Ahora, una pregunta sería si para ti o para mí eso es normal. ¿Es normal hablar la palabra? ¿Es normal compartir con alguien sobre su vida espiritual, sobre el pecado, sobre Jesús, o es algo que solamente hacemos muy de vez en cuando? Debe ser algo común entre la iglesia. Como dijo el pastor Alfredo,
entre cualquier lugar en donde trabajamos o nuestro barrio, nuestra familia, debemos estar buscando cómo podemos compartir esto con otras personas para que eso ya llegue a ser algo totalmente normal entre Impacto Bíblico. Algo de la cultura, ¿cierto? Y les he contado esto porque me da vergüenza decirlo. Cuando yo era joven, yo era muy tímido y no hablaba de Cristo con nadie, casi nadie. Pero en una predica me di cuenta de algo, que yo no hablaba de Cristo con nadie, ni con mis amigos cristianos. Entonces, claro, yo empecé un pequeño cambio ahí. Empecé a mencionar cosas que había aprendido en mi devocional. Cosas pequeñas, hermanos. O mencionar a una persona no cristiana. Bueno, qué día tan hermoso que Dios nos ha dado. Cosas así básicas. ¿Por qué? Porque así yo empiezo a hablar de lo que Dios ha hecho y ya no es una carga de que me siento culpable porque no predico el Evangelio, sino que ya empiezo a hablar, quizás cosas pequeñas. Pero cuando tú empiezas con algo pequeño, ¿qué pasa? Hay personas, como dijo el pastor Alfredo, que realmente están buscando, y tú dices algo pequeño y la persona pregunta, bueno, ¿qué es eso de Dios? ¿Qué es eso de Jesús? No entiendo. Y poco a poco Dios abre puertas así. Y poco a poco empezamos a crecer en valentía. De hecho, debemos orar por eso todos los días. Dame valentía, Señor, para compartir la palabra. Una pregunta podría ser, ¿puedo orar por ti? Es interesante ver, cuando tú ves una necesidad, en vez de solamente escuchar, ¿estaría bien si oro por ti? ¿O cómo puedo orar por ti? Yo empecé una amistad en Tabio, en un club de lectura, que de hecho fue inicialmente como un ambiente un poco hostil, yo siendo el único creyente, y bueno, comentarios y demás. Pero me hice amigos del líder del club que trabaja en esa librería y empecé a pasar para saludarlo. Él estudió filosofía. Entonces, con él, ¿qué hice? Solamente le dije, bueno, yo estudié teología, pero me gustaría aprender un poco de filosofía. Entonces, él me comparte y ya empezó a preguntarme, ¿y qué dice la Biblia de eso? Y ya, bueno, tuvo una dificultad en su vida sentimental y ya estoy ahí aconsejándolo con la palabra. Y eso fue algo muy orgánico, algo que pasó. ¿Por qué? Porque le dije también, me gustaría orar por ti. Y me dijo, wow, nunca, nadie pregunta eso, ¿cierto? Entonces, son ejemplos solamente, pero vemos aquí que esta iglesia o estas personas lo hacían. También ahí en el 20, ya vimos al final, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Noten ahí que hablaron de Dios, pero no solamente cosas abstractas de Dios te bendiga, que Dios te ayude. No, Dios es grande y bueno. ¿Qué dice? Hablando específicamente de qué iglesia? Del evangelio del Señor Jesús. Y ahí vemos algo muy importante, ¿cierto? Que todos necesitan escuchar no solamente un mensaje general, no, Dios te bendiga, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, sino habla del evangelio, que habla del pecado y lo que la persona necesita un salvador. No solamente una bendición, lo cual está bien, pero debemos ser más específicos, porque en Santa Marta, ¿qué porcentaje de la gente dice, no, yo creo en Dios? Yo creo que 95% de mi experiencia acá. Pero ¿cuántos conocen el evangelio? Esa es otra pregunta. Entonces nosotros tenemos ese mensaje. El fin de semana pasado, Jason y yo viajamos a Barranquilla para un torneo de ajedrez. Estuvimos allá en Barranquilla. Pero en el taxista, llegamos al portal de la 80 en Bogotá y en el taxi hasta el aeropuerto empecé a hablarle al taxista de Dios. Y era un hombre de edad, como no sé, 70, 75 años, y empiezo a hablarle.
Y él me dice, no, eso no me interesa en absoluto, me dice. Y le trato de hablar un poco más y le digo, pero señor, bueno, allá decimos vecino, todos son vecinos allá. Vecino, o que vecino, que pues Dios en su palabra habla de un juicio final. ¿Eso no sería importante pensar con su edad y todo? No, eso no me importa eso. Y así era, y una apatía increíble, hermanos. Y yo le dije, ¿estaría bien si le doy algo que escribí sobre la palabra de Dios? Sí, pero no lo voy a leer. Porque siempre me hablan y yo, pues, ¿cierto? Una apatía total. Entonces le compartí el versículo, Hebreos 9, bueno, tengo que memorizarlo mejor, pero ese versículo, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, bueno, ahí tenemos algo que pensar, ¿cierto? O sea, todos aquí debemos pensar que hay un juicio final. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no hay reencarnación, una sola oportunidad, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pues ahí está el Evangelio en resumen, ¿cierto? Presten atención, hermanos, porque este juicio, si tú no has recibido a Cristo, ¿qué dice la palabra? Que hay un juicio final. Y sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay esperanza, pero es por eso que dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. Él no tuvo que morir varias veces o no tenemos que, en eso Él murió una sola vez por nuestros pecados y obviamente tenemos que recibirlo por fe para ser salvos. Y también es el mensaje que tenemos. Es por eso que nuestro hermano Ever está en la sierra, porque él entiende que hay un juicio y nosotros debemos entenderlo también. Bien, un ejemplo también de esto, cuando ustedes piensan en grupos no alcanzados, como mencioné en la escuela dominical, puede que haya grupos que están en la misma ciudad, pero que no hemos visto. ¿Sí? Lo mencioné esta mañana, pero cuando pensamos en musulmanes, ¿en dónde pensamos? Arabia Saudita, tal vez la India, Indonesia, pero ¿ustedes sabían que en las islas del Caribe hay muchos musulmanes ya? En Trinidad y Tobago, 2 islas, 30% de la población es musulmana. 30%. Conocí a un misionero que él iba a esas islas, Trinidad y Tobago, para compartir el evangelio con musulmanes. ¿Y qué dijo? Él dijo, hay muchas iglesias, pero ninguna está pensando en ese grupo. Por lo mismo, porque no, ellos son inalcanzables. Pero él empezó con esa visión y gracias a Dios está alcanzando musulmanes. Pero es algo que tenemos que mirar. En donde hay grupos no alcanzados que pueden estar aquí en la misma ciudad y no nos damos cuenta. O puede que estén en otra región no tan lejana y no las tenemos en cuenta. Entonces vemos aquí que este grupo de Chipre y de Cirene notaron eso y anunciaron el evangelio a estos griegos que los otros creyentes estaban obviando, ¿cierto? ¿Y qué dice? El 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. En eso, pues tenemos que orar porque Dios obre entre nosotros en nuestro corazón para ayudarnos a hablar, pero también para que haya estos resultados divinos. Para que podamos decir, la mano del Señor está sobre Impacto Bíblico. Para bendecir nuestras obras, nuestro evangelismo, porque sin su obra no hay nada. Podemos hacer muchas cosas,
pero separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, anunciar el Evangelio, hablar la palabra con más libertad, como algo común entre nosotros, no algo extraño, sino algo totalmente común, y también orar y mirar. Si hay personas alrededor que no han sido alcanzadas, orar por ellas, a ver qué quiere Dios que hagamos. Entonces, hagámonos la pregunta aquí, ¿cuál es mi papel en la misión? ¿Cuál es la primera acción, hermanos? Anunciar el Evangelio. Dios es soberano, Dios sigue obrando, pero la pregunta es si queremos participar o no en su misión. Miremos el 22 al 26 para ver la segunda acción. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué bonito ver esto de Bernabé, como vimos anoche también o ayer también, pues Bernabé es un gran ejemplo de alguien que animó a los creyentes, y es otra acción a través de la cual podemos participar en la misión de Dios. Podría ser tu papel en la misión, animar a otros, porque vemos que Bernabé, cuando pienso en su personalidad con respecto a Pablo, ¿cómo era? De pronto un poco más tímido. Pablo era más fuerte en su carácter y su personalidad, pero Bernabé era el hombre que lo buscó. Bernabé es el hombre aquí que dice, ahí en el 23, exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Y por qué lo pudo hacer? El 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Yo veo eso, cuando alguien sabe animar, es porque tiene fe y ve lo que Dios puede hacer en alguien. De pronto, nadie más veía en Saulo ese potencial, pero por fe Bernabé veía algo en él, Dios le ayudó a verlo, entonces él lo pudo animar, y es muy, muy hermoso eso. Ya ayer vimos cómo Bernabé también con los apóstoles llevó a Saulo para presentárselos y decirles, no tengan miedo de él porque él conoció al Señor realmente. Pero Bernabé era el hombre que se arriesgó. ¿Qué tal decir, no, este hombre que antes nos mataba, yo me acerco y bueno, hermano Saulo, te voy a presentar a los apóstoles? Pero fue un ministerio grande. Entonces también nosotros en las misiones podemos animar a los demás, animar a los misioneros, animar a las personas que Dios está levantando de la congregación. Porque de pronto tú ves en un joven o en una joven, ves algo que Dios está haciendo. El joven no lo ve, pero tú sí. Entonces, ¿qué puedes decirle? No, pues yo veo que Dios está obrando en tu vida. Yo veo que tienes dones para las misiones tal vez. Y bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero es algo que se descubre con el tiempo, ¿sí? Cuando estamos sirviendo y vemos, bueno, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? Pero la misma iglesia, como hablamos ayer, confirma esos dones, confirma esos roles. Y la misma iglesia ayuda a que otros vean lo que Dios puede hacer con ellos. Hay un hombre que mencioné tal vez ayer, David, es un hombre muy tímido. Él asiste a la iglesia más grande que nos apoya, pero de una iglesia de quizás 1,500 o 2,000 personas,
David es el hombre que siempre me busca cuando yo voy allá. Él me busca y me pregunta sobre mi vida y él dice, Jonathan, voy a orar por ti. Es un hombre muy tímido y es el hombre que me escribe también y me pregunta cómo te fue en la... Él seguramente mañana me escribe y me dice, Jonathan, ¿cómo te fue en la conferencia? ¿Por qué? Porque está orando por mí. Hermanos, eso vale oro. Eso vale oro porque uno sabe, él no ha venido acá, pero su corazón está aquí conmigo, orando por mí. Y así es con personas, que tú puedes ser esa persona que anime a otros. Que dice, yo voy a hacer ese propósito de animar a los demás, de forma intencional, no solamente cuando se me ocurre, porque eso no es mucho, pero de forma regular animar a los demás. Miremos el 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Bueno, aquí otra forma de apoyar en la misión de Dios es administrar el don que tienes. Aquí este hombre tenía el don de profecía y entonces llegaba para profetizar. Hoy día ese don no está vigente, pero hay otros dones que sí, muchos dones que sí. Entonces aquí es muy sencillo el punto, pero administrar el don que tienes, ¿cierto? Primera de Pedro 4:10 lo dice de forma aún más clara. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es muy bonito ver eso, hermanos. Es muy bonito ver eso porque Dios en su soberanía forma una iglesia. Dios en su soberanía une miembros distintos con dones diferentes. Pero ¿qué pasa si yo tengo un don y no lo pongo al servicio del Señor? ¿Solamente sufro yo? No, toda la iglesia, ¿cierto? Y con las misiones, si yo tengo un don, yo tengo que ponerlo al servicio del Señor. Y no pensar que mi don es menos importante que otro, que todos son iguales en importancia. Debo apoyar con mi don. Si Dios me ha dado el don de la exhortación, ¿qué debo hacer? Bueno, exhortar. Si me ha dado el don de la enseñanza, ¿qué debo hacer? Enseñar. Si me ha dado el don de servicio, ¿qué debo hacer? Servir. Y así sucesivamente. Y es muy hermoso ver eso. Este miércoles pasado fuimos para ver la final, en una competencia de fútbol de los muchachos de Tenjo, Cundinamarca, y Jason estaba ahí jugando. Ellos iban perdiendo 1-0 y el Messi de su equipo le da un cruce muy bueno y pasa y hay mano. Alguien toca el balón con la mano y el árbitro no ve eso. Y él se disgusta totalmente. Empieza a gritar y decir cosas. Y Jason después me dijo, él dejó de jugar. Se disgustó y dejó de jugar. Corría lento, no se esforzaba y el resultado 3-0. ¿Cierto? Eso es de pelados. Pero entre eso yo pensé en una gran lección. ¿Qué tal si algo pasa en la iglesia que no me gusta, okay, hipotéticamente hablando de otras iglesias, ¿no? Pero entonces yo digo, yo no juego más, yo me llevo el balón y me voy, ¿cierto? O corro lento y no me esfuerzo y no hago un buen trabajo, ¿qué va a pasar? En las misiones, hermanos, empezamos con mucho ánimo, ¿cierto? Empezamos con esta conferencia y todo el mundo, sí. Y a las pocas semanas, ¿qué puede pasar? Si no estamos usando el don que Dios nos ha dado, ya vamos en desánimo.
Pero si cada uno usa su don, lo pone al servicio de Cristo y dice, heme aquí, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y una iglesia es un cuerpo, es un equipo y cada uno es valioso. ¿Amén? Así es. Porque las misiones a veces pensamos, no, los misioneros que se van son los importantes. No solamente eso. Hay todo un equipo de personas que apoyan. ¿Sí? Y creo que fue William Carey quien decía, bueno, él se fue a la misión, pero él decía, yo no podría ir si los demás no estaban agarrados de la cuerda que me sostiene. Si fue así hace 200 años, ¿cuánto más hoy día? Que tenemos mucha más tecnología para estar conectados y apoyando las misiones, pero todos tenemos que usar el don que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cuál es tu don? ¿Sabes cuál es? ¿Y qué estás haciendo con ese don? Si tú lo pones al servicio del Señor y dices, Señor, aquí está el don, si tú quieres llevarme a Egipto, amén. Si tú quieres llevarme a Mamatoco, amén. A donde quieres tú, estoy dispuesto, ¿cierto? A Cristo Rey, aquí estoy, Señor. Aunque queda lejos, pero bueno, eso no importa, de eso se trata, ¿cierto? Poner el don al servicio del Señor. Administralo, úsalo bien, no te compares con otros, sino usa tu don de manera generosa, sin esperar nada a cambio. Es lo que hacían los primeros cristianos, es lo que debemos hacer nosotros. Bien, miremos la última acción aquí, 29 al 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí yo nunca había notado esto, pero el 29, cada uno conforme a lo que tenía. Miren eso. O sea, todos participaron. Algunos con mucho, otros con poco, pero conforme a lo que tenían. Todos. Y en la nueva versión internacional se traduce así, según los recursos de cada cual. Cada uno. A veces pensamos en las misiones y decimos, no, solamente ciertas personas en la iglesia van a apoyar las misiones. Yo no. Porque mi sueldo no es tan alto tal vez. Pero ¿qué dice la palabra? Cada uno, todos, según los recursos que tenían. Cada uno. Y eso me retó. Porque a veces nuevamente pensamos, algunos sí, otros no, pero según esto, ellos apoyaron todos. Algunos con mucho, otros con poco, pero me hizo pensar en la parábola de los talentos. ¿Recuerdan esa parábola que hemos predicado acá? Y a uno Dios le dio 5 talentos, que era mucho dinero, por cierto. Pero bueno, 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Pero lo interesante, los primeros 2 que hicieron, salieron a trabajar y multiplicaron y duplicaron ese dinero, pero el Señor no miró cuánto él recibió, sino que a los 2 dio el mismo elogio, ¿recuerdan? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ¿cierto? Eso es muy bonito porque a veces nosotros, y creo que en el cielo vamos a ver vamos a tener sorpresas, porque a veces vemos solamente lo que todos vemos, pero Dios mira el corazón. Dios mira qué tienes y qué estás dando con respecto a eso, según la capacidad de cada uno. Entonces la pregunta sería si apoyas fielmente la obra de Dios conforme a tus posibilidades. Otra pregunta sería si lo hacemos con gozo, ¿cierto? A veces, bueno, que habló de misiones, sí, a ver, ¿qué tengo? Bueno, estoy limpio, bueno, en serio, pero bueno, eso,
El caso es que debemos hacerlo con gozo, algo planeado, es lo que vemos en la palabra. Y decir, como decía el pastor Alfredo, ahí hay un rubro para misiones. Eso es para orar y decir, Padre, según mis posibilidades, por fe yo quiero apoyar así y hacer ese propósito, ¿cierto? Entonces vemos aquí que esta iglesia pudo impactar mucho en las misiones, llegó a ser un centro misionero, realmente. Un centro misionero, ¿por qué? Porque ellos estaban dedicados a la misión y usaban sus dones y ponían todo a disposición del Señor para anunciar el Evangelio, para animar a los creyentes, para administrar el don que tenían y para apoyar la obra de Dios. Y nosotros en esta primera conferencia hemos hablado de la necesidad, ¿cierto? Hay un versículo aquí del Salmo 67, 2. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones. Ese es el deseo de Dios, es la misión de Dios. Y la gran bendición, hermanos, es que eso se cumple sí o sí. Pero la pregunta es si nosotros vamos a participar con gozo, activamente, para bendecir a todas las naciones porque tenemos el Evangelio. Tenemos un regalo tan grande que queremos compartirlo con los demás. Entonces, al terminar hoy, ¿cuál es tu papel en la misión? Cuando tú piensas en la misión, ¿cuál es tu papel? ¿Cuál es mi papel? ¿Estamos dispuestos a servir? Le hemos rendido y gracias nuevamente al grupo por esa canción. ¿Cómo se llama? Me rindo a ti. Qué bendición esa canción, porque habla de eso. Me rindo a ti, Señor. Todo está en tus manos. Úsame como tú quieras. Porque yo tengo planes, pero Dios puede cambiarlos. Tú tienes planes, pero debemos ponerlos en las manos del Señor. Y Señor, quiero participar en tu misión. Ayúdame a ver cómo hacerlo. Oremos. Padre,